cabezas pensantes, cada una con un sombrero distinto. Ya está de vuelta Quique Mujica en Cuatro Cabezas. Actualidad a la manera de 13C Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. La delincuencia se instaló ya como la principal preocupación de los chilenos en todas las encuestas. Recordemos que algunos años atrás, de pronto era la educación primero, era las pensiones, salud, ahora está delincuencia instalado arriba, con el narcotráfico también instalado y con las preocupaciones diarias de las personas con respecto a los delitos más violentos que estamos viviendo. Para conversar de esto estamos con una persona que tiene bastante experiencia en el tema, Jorge Burgo, ex ministro del Interior, militante de Amarillos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Hola, Quique, buenos días. ¿Cómo estás tú? Tú estás en Buenos Aires, ¿no? Estoy en Buenos Aires, sí, por una cuestión de trabajo. ¿Ya? Y desde aquí estoy escuchándote y conversando. A pesar que te escucho todos los días a través de los WhatsApp que mandas. Así que. Ah, perfecto. Oye, Jorge, What's News se llama. What's News, sí. Placement. Oye, Jorge, está bien bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Oye, ¿cómo qué estás viendo en Argentina antes de partir con nuestro tema de la delincuencia? Porque hoy día hay una nota en el Mercurio, la Tercera, dice restaurantes llenos, en la calle Corriente, colas para ingresar al teatro y a la vez gente en la calle comiendo basura. O sea, es propio de Buenos Aires eso, ¿no? Mira, yo llegué después del almuerzo ayer, pero sí, en Buenos Aires siempre me tocó un taxista notable. Sí, aprovecho de contarle una anécdota porque yo le pregunté siempre cómo está la cosa económica, le dije, me miró por el televisor, me dijo, ¿nacional o internacional? y son muy notables. Sí. Pero mira, hay mucha expectativa en la elección, ¿eh? Yo hablé con 4 o 5 personas, todos creen que era la única salida. Muchos votaron como una esperanza, con un voto de reproche a quienes gobernaban, y también mucha preocupación respecto de cómo, si lo van a dejar gobernar o no, ¿eh? Un presidente que asume con una voluntad de cambio muy notable en muchas cosas, pero que no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. En la Cámara de Diputados, para tener mayoría, tiene que juntar a todos, incluidos radicales que no estuvieron con él. Y en el Senado no tiene mayoría bajo ninguna perspectiva. Entonces no va a ser... Ojalá que le vaya bien, porque este es un país que la impresión que uno tiene es que necesita un remesón, a pesar de lo que tú dices, que probablemente hay un nivel de consumo en un 5, un 6% de la población que permite que estén los restaurantes llenos, pero también permite que tú salgas de la General Paz y veas escenas de vivienda y de ausencia de consumos básicos propias de países de pobreza bien brutal. Entonces vamos a ver qué pasa. Hay esperanza por lo que uno conversa, pero también hay un poco de, no sé si la palabra es miedo, pero un poco sí, miedo de que pueda funcionar. Oye, Jorge, entremos al tema nacional, la delincuencia. Tú fuiste ministro del Interior y parece ser que la lucha contra la delincuencia es inabordable por lo sistémica, por lo a corto plazo, por lo largo plazo, por el tema de la inmigración, que es un tema que en el último tiempo se ha desbocado. Entonces, ¿cómo partir? Porque uno ve que la expulsión de los inmigrantes por un lado, desmembramiento de cuerpos, secuestro express, extorsiones, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Sí, pues el tema de la preocupación ciudadana por la delincuencia, como tú decías, viene de tiempo, ha estado siempre entre las mayores preocupaciones, a veces en el primer lugar, segundo. No recuerdo que haya bajado el tercer lugar nunca en los años que se mide el temor a la delincuencia. Y el tema es por qué ahora tenemos toda la sensación, cuán real esa sensación de que se nos ha hecho más difícil la vida a los habitantes de Chile, particularmente de las grandes ciudades, en materia de seguridad. Y eso yo creo que está muy vinculado a lo que decías tú, a que tenemos un tipo de delincuencia nuevo respecto de lo que conocíamos. No digo que la anterior no era reprochable, era también brutalmente reprochable, pero cuando tú ves que ha crecido la tasa de homicidio de manera súper preocupante, porque sobre
partimos de tasas bajas, relativamente bajas, pero ya la hemos doblado en 3 años, y eso es mucho. Cuando vemos que hay un riesgo que se instale, no digo que esté instalado, lo denominado el secuestro extorsivo, tipo el de la localidad de Nancagua. Claro. O cuando vemos que situaciones de control ciudadano relativamente normal en una ciudad como Santiago terminan con que unos delincuentes le lanza una granada al carabinero o carabinera que la había controlado. Ese delincuente muere, obviamente, después de la reacción del compañero de la carabinera. Claro, se va creando una sensación. Y ahora, cuando vemos que además todos, no sé si todos, no quiero exagerar, pero buena parte de quienes participan en esos delitos son ciudadanos venezolanos, entonces uno dice, ¿qué nos pasó? Se nos metió una migración de determinado país y de gente que vino de delinquir. La inmensa mayoría de los venezolanos que vinieron a Chile han venido a trabajar, hacen cosas súper buenas, son muy buenos en los servicios. Yo no quiero parecer como los menos xenófobo, porque no soy xenófobo, pero en este último tiempo uno se da cuenta que ha entrado mucha gente que se nos coló ilegalmente, pero no solo se coló ilegalmente porque no tenía otra oportunidad para buscar un trabajo en Chile, sino que vinieron a delinquir. ¿Qué hacemos respecto de eso? Y ahí estamos con las manos bien, porque el gobernante, el dictador que abre las cárceles para que los delincuentes vengan al sur del continente, ahora cierra las fronteras para que los devolvamos. Entonces es una ecuación perfecta de la maldad. Claro. Creo que era una situación como un avión bien brutal, muy reflejo de que quiere poner problemas. Entonces tenemos un problema, ahí teníamos 60 ilegales expulsados administrativamente, entiendo, no judicialmente, no los dejan entrar al país de origen. ¿Qué hacemos con esos 60 ilegales? Tiene 5 días la policía para volver a expulsarlo, no va a abrir las puertas para expulsarlo, a los 5 días hay que dejarlo en libertad, vamos a perder la ubicación de los ilegales, que probablemente un grupo de ellos va a ir a delinquir. Entonces ahí es donde tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué no en Chile pensar? Hay que modificar la ley, habrá que modificar la expresa, va a haber unanimidad en tener un centro de retención transitoria de ilegales hasta su expulsión, como ocurre en muchas partes del mundo, con todas las medidas de cuidado, de respeto a los derechos básicos, por cierto, pero no podemos seguir pagando el costo de no tener la posibilidad de expulsar a aquellos que están ilegales y que tienen riesgos graves de delinquir. Entonces ahí hay que focalizar. Nunca vamos a tener delincuencia cero, no es posible, podría pretender alguien, pero sí lo que tenemos que ser capaces es de bajar los índices, da la sensación de que la alza permanente de inseguridad va bajando. Yo creo que se han focalizado cosas interesantes. Han habido, yo le reconozco un mérito a la ministra Tobá, que ha estado preparando probablemente en el mediano plazo mejor al Estado para un Estado más organizado para responder a la delincuencia organizada. En eso, después del acuerdo que tuvo con el presidente del Senado, se han despachado algunos proyectos interesantes. Hay que profundizar la discusión y salir del debate tan oposición-gobierno en otros. A Chile le ha ido mal, muy mal. A nosotros nos ha ido muy mal la discusión de seguridad ciudadana o seguridad pública en el eje oposición-gobierno. Ha sido bien desastroso. No hemos tenido buenos resultados. Ese eje que cuando yo estuve en oposición, cuando esté en el gobierno, yo voy a solucionar el problema, voy a cerrar la puerta la puerta de las cárceles, voy a poner candado a la puerta, se acabó el recreo. No, cuando yo llegue lo voy a hacer mucho mejor porque yo tengo atención respecto de la contención social del delito. Esas cosas no han resultado. Pero seguimos colocando el eje de la discusión en gobierno o oposición. Esta semana había toda una discusión si había que ir o no ir a una reunión en que convidó la ministra a ex autoridad. Una discusión absurda. ¿A quién se le puede ocurrir que no es bueno tratar de ayudar o proponer en base a la experiencia? Yo te cuento la mía. Yo soy tan opositor a este gobierno como al gobierno anterior de Piñera. Y cuando Sebastián Piñera convocó no solo a reuniones, sino que a comisiones
tanto antes del 2019 como después del 2019 en materia de seguridad, yo no dudé en ir e integrarme a las comisiones, más allá del resultado que habían tenido. Pero entonces uno cuando ve que eso no se responde del otro lado, claro, no responde del otro lado porque los otros le negaron los votos para las leyes, lo acusaron constitucionalmente a Chávez. Bueno, claro, echaron a un ministro al ministro del Interior injustamente, ninguna justificación jurídica, fue una vendetta política. Claro. ¿No? Y además el ministro está inhabilitado por esa razón, entonces... Inhabilitado, sí. No, claro, obviamente. Jorge, pero... En el caso de él debían haber invitado de otra forma. A ver, no pero, ministro del Interior, recibe todos los días los reportes policiales. Cuando suben los delitos, el ministro del Interior tiene que llamar a la policía, las policías funcionan autónomas. ¿Cómo se hace para ir coordinando un sistema que, te insisto, es sistémico y está lleno, valga la redundancia, está lleno de engranajes que si uno falla todo? O sea, el clima de opinión pública, si hay un asesinato como este desmembramiento en 10 partes en Coquimbo, la gente percibe que está el desmadre. Entonces, ¿cómo manejar ese ecosistema? Bueno, es mucha, como dices tú, mucha coordinación. Las fuerzas de seguridad, Carabinero de Investigación no son autónomas, eso no es cierto. Tienen, a mi juicio, grados de autonomía que hay que ir acotándolos, particularmente en materias de gasto y de inversiones. En eso se ha avanzado y hay que avanzar más. En eso, por ejemplo, yo creo, no se trata de crear órganos por crear, pero creo que es virtuosa la posibilidad que tengamos luego en Chile un Ministerio de Seguridad, siempre uso la palabra de giro único, de giro exclusivo, que no sea Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque ahí se puso una confusión que no sirve para el mundo actual, porque un jefe, entre comillas, en el hecho, un jefe político del gabinete, con más o menos fuerza según las circunstancias del momento, que tenga que destinar buena parte del día a la seguridad, hay como una contradicción en eso. Entonces, yo creo que hay que terminar con eso y hacer una cosa distinta, un Ministerio del Interior que asuma de frente la jefatura del gabinete. En una de esas, la relación con Parlamento, si no quieres crear más ministerios a la larga, tú podrías suprimir las Express, pero eso ya es harina otra costal. Pero lo que sí, coordinación, trabajo conjunto, mucha relación con el Ministerio Público, esos son los caminos y no veo que sean otros, no son muy cortoplacistas, es cierto, pero no hay atajo, hay que persistir en eso, tener mejores instrumentos. Por ejemplo, hay una cuestión que yo echo de menos que está tramitándose en el Senado, media lenta, sí, que es la creación. La ley le pusieron un subsistema de inteligencia financiera, está solo en la comisión, creo que en la Comisión de Seguridad del Senado, no ha avanzado más que eso. La semana pasada una discusión parece que era sobre esa ley, una discusión que hubo entre el ministro de Hacienda y el senador Kast, sobre si se le ponía o no urgencia, qué sé yo. Esa ley ese proyecto es bien importante porque tiene que ver con lo que estamos hablando, con el crimen organizado. Se trata de ponerle trabas al lavado de dinero, pero trabas importantes. Poder investigar el lavado de dinero en su inicio. No hay nada más importante que ponerle dificultades a estos delincuentes organizados que se dedican al tema de la droga, a otro tipo de delitos, que joderles el uso del dinero. Claro. Eso le pegáis tú ahí en la sala de máquinas. Ese proyecto es súper interesante. Yo creo que a ese proyecto hay que ponerle un poco más. Yo soy convencido que hay que ponerle trabas al uso del dinero efectivo y prohibir. Es bien jodida esta cuestión, pero no catch, prohibir transacciones sobre 3 millones de pesos en dinero efectivo. Que nadie puede comprar un auto con billetes. Exacto, ¿qué razón hay para eso? Con la bancarización que hay, yo entiendo que menos que eso hay mucha transacción pequeña, que eso no puedes poner problema, pero un auto, ¿por qué un auto? ¿No? Claro. O que me dicen que en las tiendas, voy a decir una cosa que no me conta, me dejo ver, que en estas cadenas, en estas galerías de tiendas de lujo, que hay en varios malls de Santiago, es tal el uso del dinero efectivo que en todas hay contadores de billetes. Ah, mira, buen dato para reportear. Sí. Échale una mira. Sí, porque claro, eso es extraño completamente. O que haya un reporte cuando alguien llega una maleta de billete a comprar un auto y la automotora tenga que reportar. Porque capaz que no sea nada. Reporte puede haber, pero yo creo que debiera estar. En muchas partes del mundo las transacciones en dinero efectivo están prohibidas. En Europa, en España por lo menos, yo entiendo que incluso sobre
sobre 1.500 euros. Claro. Don Jorge Burgos, le agradezco mucho el contacto, disfrute de Buenos Aires. Ya, pues, Quique, muchas gracias, y a todos los que oyen ahí, entre otros mi señora, que es fanática de esa radio. Así que bueno, aprovecho a saludarlo por internet. Saludos. Ya, Chao, chao. cuídate, adiós.